Bendiciones del Señor para todos los que a través de este programa en este mes han estado participando de todos los temas que hemos estado desarrollando. Restaurando familia precisamente es el motivo principal y el modo por el cual también queremos llegar a través de la palabra de Dios, creyendo que Dios todavía sigue siendo el mismo de ayer, el de hoy y por los siglos. La palabra de Dios nos habla de que Dios es un Dios restaurador y creo que en esta semana Dios va a hablarnos y nos habla a través de la restauración de las finanzas que pertenecen a la iglesia del Señor. Porque en el principio Dios estableció las cosas proveyendo todo lo necesario, y Dios, como dije, no ha cambiado. Y si en el antiguo pacto Dios proveía, porque el mismo Dios del antiguo pacto como el del nuevo pacto sigue siendo el mismo, en Jesucristo Dios se ha revelado para que nosotros hoy participemos de todas las cosas que Él proveyó de antemano, no solamente en cuanto a la salvación, sino también a todos los medios por los cuales verdaderamente Jesús demostró, no solamente con palabras, sino con hechos, de que Él no ha cambiado. Cuando sanaba a los enfermos, por ejemplo, cuando hacía milagros de provisión en las necesidades que había, en las multitudes que le seguían, Dios siempre se manifestó con obras, con hechos y con palabra en poder, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Creemos verdaderamente que esas señales, como están escritas en la Biblia, seguirán a los que creen. Y está determinado por Dios que cuando se predica el Evangelio, estas señales seguirán a los que creen. Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Está escrito en la Biblia que aún así todo esto que aconteció en el mandamiento del Señor de predicar el Evangelio, esas señales, la Biblia también destaca que siguió con los apóstoles. En el principio de la iglesia, en el día de Pentecostés, Dios determinó que estas señales ya comenzarían a manifestarse. Y algunos han pensado que estas señales solo fue para la era apostólica, como se le llama. Yo creo que Dios destaca que Él es inmutable, no tiene sombra de variación alguna. Cuando Él determinó en el principio que estas cosas se harían de esta manera, ninguna de sus palabras hasta hoy ha faltado, ya sea de bendición para aquellos que obedecen a la palabra y también ejecuta su palabra con juicio sobre la tierra, sobre las naciones, para quienes no quieran oír el mensaje que Dios está estableciendo para todos los tiempos. Y creo que es un tiempo donde Dios habla de una restauración en todo lo que es la finanza de la iglesia. Su pueblo, aquel que ha creído, que ha recibido a Cristo en su corazón mediante su fe, Dios le ha provisto señales, maravillas y prodigios de las cuales Dios mismo dice que Él no ha cambiado, y por lo tanto todas esas señales van a seguir. Y debemos entender que Dios ha de restaurar a la iglesia en todas las áreas, como estuvimos hablando en la relación personal con Dios, en la relación familiar. También estuvimos hablando acerca de la restauración que Dios hace en el altar ministerial. Cuando una persona sirve a Dios o cuando es hijo de Dios, hay una relación muy preciosa dispuesta por Dios. Es un privilegio ser participante de la naturaleza divina, pero también es importante entender que en este tiempo Dios estableció que así como la iglesia en sus comienzos de la nada, Dios comenzó a hacer que la economía superara inclusive todas las cosas que por riquezas en los imperios y en los gobiernos que habían en ese entonces, ellos también en cierta medida tenían cierta envidia, cierto celo de la economía y de las finanzas que la iglesia se sostenía a sí misma por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Y creo que todo creyente obediente a Dios y a su palabra entiende la necesidad de saber que Dios exige cosas, pero no son cosas imposibles de lograr, porque Dios estipuló la forma de una actividad económica de la cual Dios mismo instalaría y haría posible que a través de las personas esa economía fuese multiplicada. El dinero y todas las cosas que Dios dijo que habrían de suceder, eso aconteció en el principio y Dios, dije, no ha cambiado. Por lo tanto,
antes de su venida, Dios va a restituir, va a restaurar los bienes y las finanzas de la iglesia, no solamente en la predicación del Evangelio, sino también a quienes ministran la palabra de Dios. De acuerdo a los principios de Dios, estableció el diezmo y las ofrendas como base de la cual aquellos que obedecen a la fe entienden claramente la necesidad de saber que Dios es proveedor, que Dios en el antiguo tiempo hizo milagros de provisión sobrenaturales, como lo hizo con Israel en el desierto, como lo hizo con los profetas, tanto Eliseos como Elías. Vemos casos sobrenaturales, de los cuales Eliseo participó en uno de ellos, donde un hacha que cae de un trabajador cae al agua, imposible de rescatarla, pero él simplemente echó un palo sobre eso y allí sobre esas aguas, y el hacha flotó. Eso es sobrenatural. Es imposible que algo acontezca así. Bueno, el Dios del cual estamos hablando y predicando es un Dios de lo sobrenatural. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo, Dios hace y dice que va a hacer cosas sobrenaturales en favor de su pueblo. Y yo creo que este es un tiempo donde la iglesia, antes de que el Señor venga, va a vivir lo sobrenatural en una constante, no en una señal que luego se disipa o se va. Va a ser una constante lo sobrenatural, porque el Dios restaurador del cual estamos hablando va a traer también bendición abundante. Jesucristo, cuando se encontraba con las multitudes en el desierto y cuando había necesidad de hacer un milagro, Él lo hacía. En 2 oportunidades Él pudo hacer de panes y peces, hacer que toda la multitud, sin contar, dice la Biblia, las mujeres y los niños, hizo milagros de provisión. Yo creo que para este tiempo Dios también traerá provisión abundante para que el ministerio de la iglesia sea sustentado en todo lo que Dios ha dicho que habría de suceder. Es un tiempo donde la manifestación gloriosa de los hijos de Dios va a ser una realidad tan evidente, tan constante, que seguirá y será una señal abierta para las generaciones venideras y aún a los que queden por no haber obedecido al mensaje del Evangelio. Yo creo que es un tiempo donde Dios comienza a moverse en todas las naciones para manifestar su gloria, su poder, no solamente en las cosas visibles, palpables de lo que es la vida cotidiana o de lo que es la vida natural, que llevamos un cuerpo que se desgasta, que se enferma y que Dios puede hacer milagros de sanidad también. Bueno, pero estoy hablando de lo eterno de Dios, que también en esta restauración está preparando a la iglesia, está preparando a la familia para que lleguen a un encuentro personal con el Señor Jesús. Te invito a que decidas, porque es el tiempo en que el Espíritu Santo va a desarrollar lo sobrenatural sobre los siervos de Dios, sobre los que creen en la fe de Jesús, y verdaderamente mediante esa fe el Espíritu Santo atestigua que somos justificados mediante esa fe. Yo creo que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo sobrenatural y vamos a experimentarlo en un desarrollo y en un crecimiento, porque Dios ha dicho esa palabra a través de los profetas en el antiguo pacto, que en este tiempo esas señales van a acontecer y nosotros estamos creyendo que esa provisión dispuesta por Dios estará al alcance de todos los que confiesan su nombre. Jesús enseñó palabras como esta para empezar a buscarlo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y todo aquel que llama a esa puerta mediante la obediencia a Dios en la oración, dice, al que llama se le abrirá. Y creo que en la obediencia a Dios y a su palabra, Dios restituirá, Dios va a restaurar los bienes y las finanzas de la iglesia. Esto es importantísimo y lo decreto y lo declaro en el nombre del Señor Jesús, para que quienes oigan acerca de lo que el Espíritu Santo ya está anunciando, no solamente en este programa, sino en otros lugares en todo el mundo, Dios está trayendo lo sobrenatural como restauración y restitución que marcará la diferencia de los que obedecen a la fe de Jesús y ministran delante de su presencia, los cuales van a ser bendecidos en lo sobrenatural para que sus finanzas estén verdaderamente bendecidas en abundancia, porque es un Dios de abundancia. Creo
que es un tiempo donde todos los que obedecemos a la fe nos toca al menos reflexionar, pensar, meditar claramente, porque la venida del Señor se acerca. En este mes, ya estamos terminando este mes de ayuno y oración, evidentemente estamos buscando una restauración a las familias de toda la tierra. Quiera Dios que en este momento, quienes esté escuchando este programa, pueda tener los sentidos abiertos a lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, y aún aquellos que todavía no han conocido esta verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Te bendigo en el nombre del Señor, y quiero que sepas que esta bendición de Dios es para todos los que obedecen a la fe de Jesucristo. Bendiciones para todos.